Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy Manuel Medrano, arquitecto urbanista, y desde Life City Life estoy al frente de la Dirección de Proyectos en Sostenibilidad y Regeneración Urbana. Para quienes nos acompañan por primera vez, Life City Life es una iniciativa impulsada por la Unión Europea y AECIT, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Su propósito es fortalecer la resiliencia urbana y elevar la calidad de vida en las ciudades latinoamericanas. Este seminario se alinea también con Global Gateway, una estrategia europea que promueve conexiones sostenibles e inversiones para el desarrollo, poniendo especial énfasis en la colaboración dentro de áreas fundamentales como la educación, la salud y la investigación. Precisamente esta masterclass, corazón de nuestro seminario, Regenerando el entorno urbano latinoamericano, propone explorar herramientas punteras, intercambiar saberes y fomentar enfoques estratégicos que nos faculten para acometer la transformadora tarea requerida en las urbes de la región. Para profundizar en uno de estos temas, hoy tenemos el privilegio de presentarles a Emilia Román López. Emilia Román López es arquitecta y doctora en urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde también ejerce como profesora contratada en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Su rigurosa formación académica se enriquece con un máster en medio ambiente y arquitectura bioclimática y una especialización clave en análisis urbano territorial mediante sistemas de información geográfica. Destaca además su faceta como piloto RPAS de drones, que evidencia su dominio práctico en las tecnologías geoespaciales más avanzadas. Como integrante del prestigioso Grupo de Investigación en Arquitectura y Urbanismo y Sostenibilidad, su trabajo se enfoca en paisaje y patrimonio, así como la regeneración y el diseño urbano saludable. Fruto de este trabajo, es coautora de la influyente Guía para Planificar Ciudades Saludables de 2022, una publicación que ya es un referente en la materia para muchos de nosotros. En la sesión de hoy, la doctora Román compartirá su valiosa experiencia y conocimientos en la masterclass titulada Tecnologías de Información Geográfica para el Análisis e Intervención Urbano-Territorial, un asunto de marcada actualidad y crucial pertinencia ante los desafíos contemporáneos que vivimos. Doctora Román López, bienvenida. Muchísimas gracias, Manuel, y muchas gracias a la organización por la invitación y a todas y todos los presentes. Es un placer participar en iniciativas como las que se promueven hoy. Y bueno, voy a empezar directamente con la clase, con la ponencia. A ver si me puedo. A ver, perdonad porque... Ah, sí, perdonad. Bueno, ahora no me deja, disculpa porque no me deja compartir. Hemos hecho las pruebas, previamente. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues como comentaba Manuel Medrano, voy a hablar hoy sobre la importancia de las tecnologías de información geográfica para el análisis y el proyecto, ¿no? Urbano territorial. La ponencia, la estructura de la ponencia, voy a hacer una breve introducción sobre cuáles son, bajo mi punto de vista, las principales tecnologías que se utilizan en contextos urbanos y territoriales, y luego entraré directamente a contar tres proyectos de aplicación, ¿no? Tanto de investigación como proyectos profesionales. En cuanto a los conceptos básicos, siempre me gusta empezar con esta cita de un investigador de la NASA que dice así, ¿no? Antes de la fotografía espacial, un viajero que cruzase la Tierra andando, en coche o incluso en avión, era como una mosca caminando sobre la Gioconda en el Louvre. Sería difícil apreciar de ese modo la belleza y el genio de la obra de Leonardo. Hay que retroceder 3 metros para apreciar esa obra maestra. Eso ocurre en el espacio. Hay que retroceder 100 o más kilómetros para ver esa obra maestra que es nuestro planeta. Y es que desde que existe toda esta tecnología satelital, tenemos una comprensión del planeta, de la Tierra, una visión mucho más integral que la que teníamos décadas o siglos anteriores. Entonces es fundamental esa mirada desde fuera para entender la complejidad y tener esa visión global integral que tenemos hoy en día, que nos va a permitir además gestionar temas medioambientales, conflictos bélicos, desarrollo urbano,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es fundamental, ¿no? La tecnología. ¿Cuáles son las principales tecnologías que utilizamos habitualmente en este tipo de proyectos? Pues los SIG o GIS, sistemas de información geográfica, la cartografía digital, la teledetección, GPS y también la fotogrametría de los drones. Todo está totalmente relacionado, ¿eh? Son transversales estas tecnologías, pero voy a describir brevemente en qué consiste cada una de ellas. Los sistemas de información geográfica, lo más importante que tienen, realmente no son programas o herramientas de dibujo, son más de gestión, de análisis y de visualización de conocimiento geográfico. Y lo más importante que ofrecen es que toda la información que podemos descargar está geoposicionada, tiene referencia y está en el planeta ubicada. Entonces es muy importante porque nos va a permitir hacer análisis muy potente, ¿no? Y diagnosis y combinación de información. Yo siempre pregunto, ¿no? En la universidad, ¿quién maneja el sistema de información geográfica? En arquitectura, en geografía seguramente hay más personas, en arquitectura cada vez hay más, pero no lo suficiente. Pero en realidad todo el mundo manejamos ya sistemas de información geográfica porque los tenemos en la vida cotidiana, ¿eh? Por ejemplo, cuando buscamos información en Google Earth o en Google Maps, ¿no? Una ruta, etcétera, todas estas búsquedas que se hacen online en estos visores pues están basadas en tecnologías de información geográfica asociadas, ¿no? A los sistemas, ¿no? De información geográfica. En cuanto a la cartografía digital, que tiene que ver con los sistemas de información geográfica, aparecen sobre todo a final del siglo XX por una serie de fenómenos. El primero es que cada vez hay mayor disponibilidad de datos. Hace unas décadas teníamos problemas de acceso a los datos y ahora lo que estamos en el mundo del Big Data, ¿no? Entonces, tenemos gran cantidad de datos en la red, ¿no? Y en las administraciones públicas, y ahora lo que tenemos que tener muy claro antes de empezar a buscar es casi el objetivo, ¿no? De qué quiero para saber lo que tengo que buscar. Otra cuestión importante por la que se ha, digamos, acelerado, ¿no? El uso de la cartografía digital es controlar la gran cantidad de cambios que está sufriendo la superficie terrestre, ¿no? Con un montón de procesos, ¿no? De naturaleza dinámica que convierten a los papeles, o perdón, a las cartografías online en una herramienta muy adecuada frente a las estupendas, que a mí me encantan también, cartografías en papel. Otra cuestión importante son la visión multidisciplinar o interdisciplinar. Los sistemas de información geográfica nos van a permitir combinar mapas de distintas, digamos, líneas de investigación. Entonces, y eso nos va a proporcionar nuevas bases de datos, ¿no? Para poder acometer los grandes retos de la ciudad del siglo y de los territorios, ¿no? Del siglo XXI. Tenemos cartografías digitales ya en toda la red, ¿no? Aquí tenemos pues, muchísimas municipalidades, ayuntamientos que ofrecen, ¿no? Información de todo tipo, ¿no? De planeamiento, de medio ambiente, de patrimonio, etcétera, ¿no? Datos socioeconómicos. Bueno, pues está ya bastante, se usa bastante, ¿no? La cartografía digital. Otra de las tecnologías muy interesantes para trabajar, porque tenemos muchísimos datos, es la teledetección, que es esa técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre, de sensores que están instalados en el espacio, ¿no? Y la teledetección es una de las fuentes principales de las que bebe, ¿no? O que proporciona datos a los sistemas de información geográfica. Nosotros tenemos, perdón, hay diferentes programas, ¿no? Nosotros tenemos un programa a nivel nacional, bueno, es a nivel europeo que se llama Copernicus, que ofrece a los investigadores e investigadoras y a los profesionales de todo tipo datos sobre la superficie terrestre de forma gratuita, accesible y gratuita para las investigaciones. Luego, otra, digamos, tecnología que tiene también, todas estas tecnologías tienen origen militar, pero ahora las usamos afortunadamente también para el uso civil, que son los sistemas de posicionamiento global, ¿no? Y que nos permiten, a través de señales intercambiadas con satélites, determinar de manera precisa nuestra localización en el globo terráqueo, ¿no? En el planeta. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, para la tecnología con drones, ¿eh? Porque cuando vamos a capturar información con dron,
necesitamos que el dron esté geolocalizado para poder ubicar la información que está captando en cada uno de los instantes, ¿no? El dron va a ir moviéndose y si no tiene esa posición, pues luego no vamos a poder trabajar con la fotogrametría. ¿Y qué es eso de la fotogrametría? Pues bueno, fotogrametría viene de la palabra fotograma y foto, luz y grama, que es el dibujo, y metrón, que es medir, ¿no? Y es una técnica que nos va a permitir estudiar y definir de forma muy precisa la forma, las dimensiones y la posición de los objetos que se encuentran en el espacio utilizando una combinación de fotografías de dicho objeto. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se pueden realizar modelos en 3 dimensiones reales a partir de fotos, ¿no? Realizar esto es un dron, ¿no? Que va haciendo disparos de esa foto y con tecnología, ¿no? Con la fotogrametría, pues podemos hacer esos modelos ortofotos, que lo veremos luego en los proyectos, o también modelos 3D de el tema que queramos investigar o sobre el que estamos trabajando. La fotogrametría últimamente se utilizan mucho los drones porque son más cómodos, ¿no? Que volar una aeronave tripulada y podemos hacer, esto es una pantalla del controlador de cómo se obtienen datos con el dron, podemos determinar la superficie que se va a volar, incluso la distancia en la que va a ir el dron recorriendo, luego lo vamos a ver con unos vídeos para ir haciendo esa fotografía y es muy importante establecer también el solape de esas fotos que van, un solape que es lateral y también frontal para evitar que haya zonas que se queden sin datos, ¿no? Incluso también la altura, ¿no? a la que se vuela o el ángulo de la cámara van a ser cuestiones muy interesantes, ¿no? Que las veremos después. ¿Qué ocurre? Que también podemos cartografiar no solamente con drones, ¿eh? La fotogrametría nosotros tenemos incorporado en nuestros teléfonos móviles, en los smartphones, tenemos el GPS y esto, por ejemplo, es un ejercicio, digamos, de levantamiento en 3D de un busto. A partir de todos estos cuadraditos son fotografías realizadas con un móvil. O sea que tenemos incluso aplicaciones ya en el móvil que nos permiten hacer este tipo de modelado 3D, ¿no? Aquí estarían las fotos que se han ido haciendo con el móvil y como están geoposicionadas, pues el programa es capaz de reconstruir el volumen, ¿no? Esa representación en 3D de la realidad que queremos captar. Bueno, estas son las principales tecnologías y ahora voy a dar paso a una serie de ejemplos de aplicación práctica de cómo se utilizan estas tecnologías en los proyectos pues, aplicados a la ciudad y a los barrios, ¿no? y a los territorios. Entonces, voy a empezar con este proyecto que se llama el proyecto Modifica, que es un proyecto que se ganó en plan nacional de concurrencia competitiva donde, bueno, aquí tenemos algunas de las personas integrantes, ¿no? De los miembros del equipo de investigación. Y el proyecto tiene una serie de objetivos. Tuvo una serie de objetivos, que era caracterizar la isla de calor urbana de la ciudad de Madrid y ver su evolución en los últimos 30 años y relacionar la evolución de esa isla de calor con el crecimiento urbano de la ciudad de Madrid. Ver si afectaba lo que pasaba afuera al interior de las viviendas y tenía influencia, ¿no? en el comportamiento energético de las viviendas y cuál era el impacto que tenían sobre la población. En este caso me va a quedar sobre todo en las primeras partes porque por tiempo no puedo explicar el proyecto de forma completa, pero hay mucha información en Internet y hay una publicación incluso sobre el proyecto. Entonces, por recordar un poquito qué es esto de la isla de calor urbana, pues es ese fenómeno en el que los centros sobre todo las ciudades grandes, los centros de esas ciudades que están muy antropizados, con muy poca vegetación, materiales muy impermeables, etcétera, pues sufren muchísimos más grados, ¿no? Bueno, muchísimo. En Madrid hemos medido hasta 6-7 grados de diferencia respecto a las periferias que son más naturalizadas, hay más vegetación, hay más terrenos que no están tan impermeables, ¿no? Menos hormigón, menos asfalto, etcétera. Entonces, ese gradiente creciente de temperaturas desde el centro de la ciudad a la periferia, pues es lo que se llama el fenómeno de la isla de calor urbana, que es un fenómeno que sufren muchísimas ciudades en el mundo, no solamente en España, sino en otros contextos geográficos. Nosotros nos basábamos, cuando hicimos este estudio, en uno previo que habían hecho compañeros de geografía de la Universidad Complutense de Madrid, donde
justamente comenta esta frase, ¿no? Nos introduce la creciente importancia que los estudios del clima urbano, ¿no? Y los ambientes urbanos tienen en el bienestar de la ciudadanía, sobre todo en un entorno como el que tenemos ahora en un contexto de cambio climático, ¿no? Porque en realidad estamos en un mundo cada vez, en un planeta cada vez más urbano y mucha población está, ¿no? emigrando hacia la ciudad y la ciudad es un gran reto, ¿no? Para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Bueno, nosotros, este estudio se hizo en los años 80, a mediados de los años 80, y estos son como un dibujo, ¿no? Con los medios que había en blanco y negro, una termografía nocturna de la ciudad de Madrid. Aquí está la Casa de Campo, el Gran Parque del Retiro, y esta es una termografía nocturna. No se ve bien los numeritos, pero sí que yo me lo sé, ¿no? El estudio, cuando en el centro de Madrid, esta zona aquí, había en torno a 3 grados, 4 grados centígrados, en las periferias, en esta zona menos urbanizada, había hasta 3 grados bajo cero. Es decir, en la misma ciudad y muy pocos kilómetros de separación tenemos 7 grados de temperatura de oscilación térmica, ¿no? Y esto, cuando estamos, por ejemplo, haciendo diseño bioclimático, ¿no? Tanto en edificación como en urbanismo, una diferencia de 6-7 grados es un cambio de estrategia. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta estas situaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando utilizamos programas de simulación para el diseño urbano sostenible, ¿no? o la edificación bioclimática, esos programas están bebiendo información, cogen los datos de aquí, que es Barajas, que claramente está en un entorno periurbano, no está en el centro de la ciudad, con lo cual registra temperaturas menores que las que están ocurriendo en el centro de la ciudad, y también en Retiro, que es un gran parque con muchas hectáreas y claro, es una isla de frescor que en las situaciones, sobre todo de verano, pues va a reflejar menores temperaturas y mejor condiciones de humedad relativa en el ambiente. ¿Nosotros qué hicimos? Pues hicimos, basándonos en la metodología que utilizaron los investigadores e investigadoras de geografía, utilizamos la técnica de transecto urbano y seguimos, los transectos urbanos son unos recorridos donde se van tomando medidas. Entonces seguimos los mismos transectos que se hicieron en el año 85. Las mediciones, cogimos 3 transectos utilizando esa metodología, la hicimos de forma simultánea y la idea era realizar una comparativa de los datos que se habían obtenido en el año 85 y nosotros lo hicimos 30 años después, ¿no? Para ver esa evolución de temperatura. Aquí podemos ver los transectos, podéis ver aquí, ¿no? Este en amarillo, que cruzan, hay dos que cruzan eh, pues, casi verticalmente, ¿no? La ciudad, y otro transecto que es transversal, ¿no? Este-oeste, que está aquí en color verde. Y esto son 101 puntos de medición. Entonces, ¿qué hicimos nosotros y nosotras? ¿No? Pues utilizamos las tecnologías del siglo XXI y lo que hicimos fue, con sistemas de información geográfica, el recrear la red viaria, ¿vale? Con todos los nodos, todos los sentidos de las vías, para posteriormente generar nuestras rutas, porque teníamos que intentar pasar por los mismos puntos y marcarlos con sistemas de información geográfica para hacer la medición exacta, porque en el estudio del año 85 aparecía, como buenos geógrafos y geógrafas, tenían la localización muy bien marcada. Entonces nos hicimos nuestras rutas para poder pasar en el tiempo correspondiente por todos esos puntos. Y esas rutas las pudimos integrar en dispositivos móviles para controlar la posición y el tiempo en el que se iban a ir grabando los datos. Otra cuestión importante fue las herramientas de toma de datos, ¿no? En este caso, pues el termómetro de ambiente, ¿no? La sonda, digamos, tenía mucha mayor pues, frecuencia, ¿no? Mayor precisión que los termómetros que se utilizaron en los años 80. Y entonces, cuando en los años 80 se pudieron captar 100 puntos, nosotros éramos capaces de captar 2000 puntos, ¿no? 2000 datos en los mismos transectos. El termohigrómetro se colocó en la parte superior de los vehículos para evitar que hubiera problemas con la emisión de calor, ¿no? Sobre todo de los motores de algunos camiones o de autobuses, etcétera. Entonces iba colocado en la parte de atrás del vehículo. Y con ello lo que hicimos fue
ir trabajando, ¿no?, en esos transectos que están aquí, pero además utilizamos las estaciones pues del observatorio, ¿no?, de la AEMET, y las estaciones de calidad del aire, que son los puntos en rojo. De tal manera que el resto de espacio lo que hicimos fue trabajar por interpolación. Esto nos permite realizar los sistemas de información geográfica para, digamos, rellenar los vacíos de información, ¿no?, que existían, porque no podíamos medir, ¿no?, toda la ciudad. Entonces, lo que también, otro avance que hicimos fue, en el año 85 se habían tomado datos solamente en el mes de julio, con un día entre semana, ¿no?, a medianoche, con una situación anticiclónica y viento en calma, y nosotros pudimos hacer la medición en julio, pero también lo hicimos hicimos en verano, en invierno, en primavera y en otoño, ¿no?, en los 4 días representativos de las estaciones del año. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos permite, a través del sistema de información geográfica, el poder realizar las primeras cartografías de la isla de calor urbana en Madrid. ¿Y qué ocurre? Que, como podemos ver, hay una evolución a lo largo del año de esa isla de calor urbana. Luego es una isla de calor, ¿no?, un fenómeno dinámico a lo largo del año. ¿Por qué hay en verano, ¿no?, mayor extensión de esa isla de calor urbana? Pues por una variable climática muy importante, que es la incidencia de la radiación solar. Entonces, en nuestras latitudes, pues en junio, en el mes de junio, el sol está muy vertical, tiene una altura solar, ¿no?, en junio, julio, agosto, muy, muy grande, y lo que va a hacer es recalentar todas las calles, ¿no?, y todas las fachadas de edificios, etcétera, produciendo esta situación de sobrecalentamiento. Sin embargo, en los meses más fríos, el sol, al venir más horizontal, pues digamos que minimiza, ¿no?, esa situación de fenómeno de la isla térmica, que además a la cual afectan otras cuestiones, otras variables, pero hoy voy a hablar de esta, que me parece muy importante. Y lo que hicimos fue, para poder comparar, utilizar los datos del año 85 para representar, ¿no?, utilizar el mismo código de color y poder evaluar así la evolución, ¿no?, de la isla de calor urbana en el 85 y 30 años después. Como podemos ver, pues desgraciadamente ha aumentado muchísimo el fenómeno. La mancha de calor se ha extendido, y además los focos de mucho calor también. La intensidad sigue siendo igual, entre 6 y 7 grados, pero ha aumentado la extensión. Y esto fue una situación preocupante, ¿no?, porque además estos son los 101 puntos de medición, ¿vale?, aquí en horizontal, y esta línea aquí nos está reflejando las mediciones del año 85, y la línea superior son las mediciones 30 años después. Y podemos ver el gran problema: hay hasta 6 grados de diferencia, de forma bastante continuada. ¿Por qué? Porque tuvimos, cuando hicimos esa medición, muchísimos días seguidos de ola de calor, que son situaciones en las que las temperaturas aumentan por encima de la media. Los servicios de salud, por ejemplo, se ponen en alerta, ¿no?, porque suele haber problemas por morbilidad y mortalidad asociados a estos efectos de calor extremo. ¿Qué ocurre? Que estas situaciones que antes pues sucedían de vez en cuando, pues con el tema de efectos de cambio climático, las olas de calor son cada vez más frecuentes, con lo cual parece una anomalía climática, pero tenemos que ir incorporándola en los estudios, porque desgraciadamente son cada vez más frecuentes. Bueno, esto quería también mostrar esta situación, ¿no?, que hemos visto en esa tabla, de forma gráfica, ¿no?, a través de esta cartografía. Fijaos aquí que en el año 85 partíamos de 24 grados, ¿no?, estamos midiendo por la noche. Estas transectos eran por la noche. Entonces, las zonas más frías, que son aquí en el Monte del Pardo, ¿no?, o en el Retiro, presentaban situaciones en torno a 24 grados 25, y las más cálidas 28. 30 años después, 28, casi 29 grados lo tenemos en las zonas naturalizadas, y llegamos aquí a zonas de casi 33 grados centígrados. 33 grados centígrados a las 12 de la noche es una temperatura muy tremenda, para poder dormir, para ventilar las viviendas, ¿no? Imaginaos la estrategia, por ejemplo, de ventilación nocturna y los diseños bioclimáticos, pues prácticamente inviable con esta situación, ¿no?, de contaminación, de ruido, y un aire que te va a entrar a 33 grados, 34 grados centígrados. Entonces, ante esta situación,
el Ayuntamiento de Madrid pues, quedó preocupado, ¿no? de esa evolución, ¿no? desfavorable del fenómeno de la isla térmica, y entonces nos permitió instalar una protorred de clima, una protorred de clima urbano que iba a ir asociado a diferentes tejidos que hay en la ciudad de Madrid, porque hay tejidos mucho más densos, con calles sin árboles, otros que tienen más espacios, ¿no? Mayores, ¿no? Con arbolado, etcétera. Entonces hicimos esta ficha para colocar esos sensores en farolas urbanas, y a partir de ahí este es el mapa con esa protorred de clima urbano, y aquí está el sensor en esta especie de champiñón que lo que hace es proteger de la radiación solar la sonda, pero permite, por esto está ventilado, no nos permite ventilar, y esto iba enviando datos pues a un ordenador que iba procesando toda esa información. Y ahora vamos a ver información real de uno de varios, ¿no? de esos observatorios, ¿no? de microclima, y vamos a ver cómo el fenómeno de la isla de calor es un fenómeno también dinámico durante el día, pero fijaos que se agrava por la noche. Es un fenómeno que se agrava por la noche porque ¿qué ocurre? Que en nuestros espacios exteriores, el asfalto, que es una gran pila, entonces va cargándose de energía durante todo el día, y por la noche, cuando empieza a hacer más frío en el exterior, lo que hace es reirradiar todo ese calor, toda esa energía, ¿no? En forma de calor, y produce estas situaciones de falta de confort. Entonces, ¿qué hicimos después, ¿no? Estoy contando algunas de las cuestiones, ¿no? Pero lo que hicimos también fue centrarnos en ver algunas situaciones muy claras de empeoramiento, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? En la periferia, que es la que he traído hoy para contar, por qué había empeorado la situación térmica, ¿no? de estas zonas de la ciudad de Madrid. Y entonces lo que hicimos fue analizar a través de la ortofotografía histórica la evolución de esos barrios. Este es el barrio de Las Rejas, ¿no? En el año 75, un poquito antes de hacer el estudio, pero vemos que empieza a haber algún crecimiento urbano, se ven algunas trazadas de algunas calles, pero en general sigue siendo un terreno permeable, ¿no? Que no está asfaltado. 30 años después, ¿qué ocurre? Que se empieza a colmatar. Empiezan a construirse grandes centros comerciales con unas playas de aparcamiento que son unas soleras gigantes que no tienen ningún tipo de sombreamiento, etcétera. Y cuando hacemos un foco a las situaciones de mayor calor, justamente coincide con esos ámbitos donde no hay presencia de vegetación, no hay suelos permeables, son zonas de alta densidad, etcétera. Con lo cual pudimos demostrar, entre otras circunstancias, que había una relación directa de esa evolución de la isla de calor urbana de Madrid con el desarrollo, digamos, y el diseño urbano de la ciudad. También hicimos estudios, ¿no? del interior de las viviendas, bueno, pero por temas de tiempo no los he traído. El siguiente ejemplo tiene que ver con un estudio sobre el potencial de generación de energía solar en las cubiertas de edificios de Madrid, ¿no? Y esto es un estudio de pues ese potencial de generación de energía fotovoltaica y también térmica, ¿no? En contextos urbanos. Es un documento que acompaña la estrategia a largo plazo para la habitación energética en el sector de la edificación en España, ¿no? La ERES 2020, que fue una de las mejor valoradas por Europa. Y en este trabajo también el equipo fue multidisciplinar, estábamos profesores y profesoras de esta escuela de urbanismo, del departamento de construcción, también del Instituto Solar, ¿no? del Instituto de Energía Solar, y de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? de la Facultad de Geografía. Entonces, bueno, ¿cuál era el objetivo de este proyecto? Pues estudiar esas posibilidades de aprovechamiento de la energía solar en cubiertas de edificios, teniendo en cuenta pues, que estamos en un contexto urbano complejo, ¿no? O sea, que hay, en función de qué tipo de ciudad y de qué barrio dentro de una misma ciudad, pues intuíamos que podía haber diferencias importantes. Entonces, bueno, la investigación tiene una serie de fases. Hoy, por temas de tiempo, me voy a centrar sobre todo en la que estaba comentando, ¿no? En esa capacidad, ¿no? En ese estudio de capacidad real de captación, ¿no? De la energía en cubiertas. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con los grupos que tenían ellos, ¿no? Ese clúster, ¿no? Había
una serie de tipologías que ya, porque eran 10 trabajos los que estaban apoyando esta estrategia y nosotros nos apoyamos en este estudio previo, ¿no? de tipología edificatoria, ¿no? Desde vivienda unifamiliar, casco histórico, parcelación periférica, ensanche, manzana moderna, o sea, había una serie de agrupaciones que nosotros lo que hicimos fue trabajar sobre la ciudad de Madrid porque nos parecía que era suficientemente compleja como para poder, digamos, responder a todas esas tipologías que previamente había establecido el ministerio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos las tipologías, ¿no? Como decía, de vivienda aislada, en hilera, casco histórico, bloque en H, bloque lineal, y los distritos y barrios donde escogimos los casos para realizar el estudio. Bien, aquí podemos ver también la ubicación de esos tejidos, ¿no? Con sus códigos y para realizar, bueno, aquí tenemos, directamente empezamos a tomar información que venía ya en la base de datos de las administraciones públicas. Aquí en España se llaman las infraestructuras de datos espaciales. Entonces tenemos muchísima información que podemos utilizar para este tipo de estudios, ¿no? Tanto de investigación como profesionales. Lo más importante, como decía al principio de la ponencia, es tener muy claro cuál es el objetivo de investigación para no perderme en el mundo de los datos, porque ahora lo que tenemos es una sobreabundancia de datos y tenemos que tener súper claro cuáles son los objetivos de nuestra investigación. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la delimitación del tejido correspondiente a casco histórico, que está aquí en el centro de Madrid, ¿no? Concretamente en Lavapiés, o esta es el tejido tipo ensanche, que se encuentra también bastante céntrico en la ciudad, y aquí he traído pues ejemplos de esta es la correspondiente a parcelación periférica, ¿no? Que también, bueno, se supone que antes era un crecimiento periférico, pero ahora ha sido absorbido por la ciudad y también está en una zona céntrica. Entonces lo que hicimos para contextualizar y caracterizar las cubiertas de estos tejidos, ¿no? De estas superficies, nuestros ámbitos urbanos que se habían seleccionado, pues no quisimos hacer un levantamiento teórico, ¿no? A partir de datos de catastro, ¿no? Lo que quisimos fue reflejar realmente la complejidad que hay en todas las cubiertas, ¿no? De estas tramas urbanas, porque al final están llenas de casetones, aire acondicionado, elementos muchas veces que no están, no se reflejan, ¿no? Realmente en pues, base de datos como es el catastro. Para ello que utilizamos los datos LIDAR. Los datos LIDAR son datos que lo que hacen es un pulso láser, es una técnica de teledetección en la que se utiliza una luz láser que lo que hace es, se lanza desde una aeronave o desde una plataforma espacial o desde un dron también, o sea, depende un poco del objeto, ¿no? Del objetivo que tengamos, de la precisión que queramos, evidentemente. Un dron con una buena cámara LIDAR te va a dar muchísima mayor resolución que los datos de satélite, ¿no? Por ejemplo, de una aeronave que tiene que volar a mucha mayor altitud, a mayor altura, y lo que hace la aeronave es lanzar un pulso láser y en función del tiempo de respuesta del rebote, lo que va a hacer es cartografiar, caracterizar toda la superficie terrestre, diferenciando entre suelo, árboles, cubiertas de edificios, etcétera. Hay una serie de códigos internacionales que acordados, ¿no? Pues como digo, a nivel internacional, y cuando se hace este tipo de cartografía, lo que encontramos es una nube de puntos de alta densidad. Esto es un escaneado, con datos LIDAR, eso es un láser que ha ido, fijaos aquí, ¿no? Incluso es capaz de detectar vegetación de porte alto, de porte bajo, como decía, ¿no? En rojo las cubiertas de edificios, en gris aparecen las calles, tienen una serie de códigos que nos proporcionan muchísima información. Nosotros en España tenemos información, tanto en Copernicus como, por ejemplo, en el Instituto Geográfico Nacional, a disposición de forma gratuita, ¿no? De cualquier persona que esté interesada en estos datos. Utilizamos dentro de lo que es, esta es la página web, ¿no? Del Instituto Geográfico, esta de aquí, esta cobertura de datos LIDAR, y cuando descargamos las áreas en las que vamos a estudiar y lo abrimos con un programa, con un sistema, ¿no? De información geográfica, está la información que nos vamos a encontrar. Estos son nubes de puntos del tejido de ensanche, la descarga de datos LIDAR con en rojo las cubiertas de los edificios, en gris las calles, y luego podéis observar diferentes verdes que tienen que ver con la vegetación, ¿no? La altura de la vegetación. Lo bueno de
compilado, digamos, de información es que yo puedo desactivar y activar capas. Es decir, que puedo estudiar los edificios o la repercusión o no de la vegetación, porque puedo de repente calcularme la radiación sin vegetación, con vegetación, etcétera, ¿no? Me va a permitir filtrar ese tratamiento de datos para poder obtener el objetivo que yo me haya planteado al inicio. Entonces, con esa información y con los sistemas de información geográfica, lo que pudimos hacer fue un modelo digital de superficie de cada uno de los barrios. Aquí tenemos, con esa nube de puntos, me he calculado una imagen, un raster, y en cada píxel de ese raster lo que tengo es la altura. Y eso me va a permitir ver alturas relativas entre unas cubiertas y otras. Esto, claro, tengo de todo el barrio, con las calles incluidas, pero como el proyecto se centraba solo en cubiertas de edificios, lo que hicimos fue restar de la capa de catastro, quitar toda la zona de las calles y quedarnos solo con lo que eran las cubiertas, ¿no? Y aquí tenemos los datos de las cubiertas, haciendo, digamos, produciendo lo que nosotros llamamos un modelo digital de superficie de cubierta, ¿vale? Entonces es un raster que tiene información solo de las cubiertas de los edificios, que es lo que tenemos aquí en colores anaranjados y verdes, que lo que me está diciendo es la altura relativa de estas cubiertas y de estas otras, ¿no? En función de los colores. Bien, a partir de ese modelado, que en realidad es tridimensional, de las cubiertas de los edificios y con herramientas, ¿no? Asociadas a los sistemas de información geográfica, nosotros, en vez de utilizar la inspección visual, por ejemplo, para hallar dentro de todos estos tejidos qué cubiertas eran inclinadas y cuáles eran planas, pues podemos hacerlo de forma automatizada. De tal manera que, por ejemplo, esta es la parcelación periférica. En rosa oscuro tenemos todas las cubiertas inclinadas de este barrio y en rosa clarito las planas, porque claro, la inclinación de la cubierta va a ser un elemento determinante a la hora de esa captación. De la misma manera, podemos hacer estudios de forma automatizada de inclinación de cubierta, y en este caso nos salen en amarillo, en este ocre así, este beige, ¿no? Son las cubiertas planas, y luego tenemos los faldones a sureste, que es nuestra ladera, digamos, ¿no? Nuestro faldón que mayor capacidad tiene de captación, ¿no? Nosotros trabajamos, no es como en Latinoamérica, ¿no? En el hemisferio sur, que el faldón que capta es el norte, nosotros es el sur, y entonces lo que aquí se ve clarísimamente, con muchísimo detalle, son todos los faldones en rojo que tienen mayor capacidad de captación solar. Y luego tenemos también, pues, situaciones de ladera este, ¿no? De faldón este, el faldón oeste, y los azules son los faldones norte, que son los que tienen menor posibilidad de captación solar. Bueno, pues esto se hizo de forma automatizada con todos los barrios que se habían seleccionado, ¿no? Para este proyecto. Pero realmente con la forma que tenían las cubiertas, porque toda esta modelización sale, como decía, a partir de esa captura de datos LIDAR, ¿no? Y esos datos LIDAR me están midiendo de verdad todas los salientes, lo que aparece, ¿no? En esta cubierta. De la misma manera, como yo tengo si las superficies son inclinadas o no y cuál es la orientación, y sé la latitud, porque la información en los sistemas de información geográfica, los SIG, están geoposicionados, pues también a partir de otro tipo de herramientas podemos ver cuáles son la irradiancia solar, tanto en periodos anuales como en periodos donde hay necesidad de refrigeración o donde hay necesidad de calefacción. Entonces, lo que nos ofrece el programa es un raster, una imagen, donde tú pinchas en cada uno de los píxeles y te está diciendo vatio hora por metro cuadrado que se recibe en esta superficie. Son mapas realmente muy bonitos, ¿no? Sobre cómo se comporta la ciudad, ¿no? En este caso las cubiertas, respecto a esa capacidad, ¿no? de captar la energía solar. Este sería la irradiación solar en periodo, esta es octubre a mayo, ¿vale? Y bueno, la hicimos en varios periodos. Con lo cual, ¿qué nos permitió este estudio, que complementa esa estrategia, ¿no? de rehabilitación de edificios? Pues comprobar y cuantificar, que me parece súper importante, cuantificar algunas cuestiones que teóricamente ya sabíamos, ¿no? Pero que no habíamos medido, como son la importancia del tejido urbano, de la orientación de las calles, ¿no? De la trama urbana, de la topografía, de la inclinación de las cubiertas,
de la altura relativa entre edificios, ¿no? Y de esas sombras arrojadas que ofrecen. Pues todo eso, fijaos, los matices que da dentro de un mismo barrio, pues cuántos matices hay en cuanto a esa capacidad de captación, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Alguna, esa presencia, ¿no? De volúmenes sobresalientes que me pueden arrojar sombras, ¿no? En la cubierta y minimizar las posibilidades de captación. Y al final lo que hicimos fue una tabla comparativa y lo que pudimos comprobar, sorprendentemente, es que estando en la misma ciudad, en el mismo día del año y con la misma latitud, había una diferencia de más del 20% en posibilidades de captación en función de los tejidos urbanos de Madrid. Entonces, estas cuantificaciones con esa precisión las podemos realizar a partir de este tipo de herramientas, ¿no? Porque, como veis, hay mucha información, son tramas urbanas muy, muy grandes y este tipo de tecnología nos ayuda en estos estudios, ¿no? Donde no es un edificio, es que es un conjunto de edificios muy amplio, etcétera. Entonces, bueno, creo que nos ayudó bastante la tecnología en este trabajo, en este proyecto. Por último, quería entrar también en la caracterización, ¿no? De envolventes urbanas. Y en este caso voy a contar un proyecto, aquí hemos utilizado dos proyectos, no hemos utilizado drones, ¿vale? Entonces, este fue un encargo que nos hace el Consorcio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. Y el objetivo principal del proyecto es demostrar cómo el uso de tecnologías de información geográfica y todo el material generado, ¿no? por el uso de este tipo de tecnología nos ayudaba a, digamos, a los trabajos de inspección, de seguimiento y evaluación del estado inicial y las posteriores actuaciones de rehabilitación de edificio y de barrio, ¿no? Porque venía mucho dinero de Europa para rehabilitar y querían agilizar los procesos de inspección, ¿no? Tanto antes como después de las intervenciones. En este caso también No, participamos, pedí. perdón. Nada, adelante, era un micro abierto. Ah, perdón, sí. En este caso participamos dos, pues somos todos arquitectos, pero tanto Gustavo Romanillos como yo somos pilotos de drones también, y Gloria Gómez, que es experta en temas de rehabilitación y regeneración urbana. Entonces lo que hicimos fue ir, el ámbito de estudio se encuentra en Barcelona, concretamente en Cornellà de Llobregat, entonces fuimos Gustavo Romanillo y yo a hacer la inspección técnica in situ y a volar con los drones. Y lo que hicimos luego fue toda la información y el material generado, entregárselo a Gloria Gómez, que no había ido al barrio, para ver qué diagnosis podía hacer a partir de la información que nosotros habíamos generado. Bueno, entonces este es el barrio que se voló, es el polígono residencial de San Ildefonso, un barrio construido en los años 50, en la época del desarrollismo español, pues se construía pues, con una calidad media-baja, ¿no? Porque había mucha necesidad de vivienda, son grandes, fijaos, son unos bloques, hay una densidad muy grande en el barrio y nosotros nos centramos en este ámbito de aquí, ¿no? Para hacer este proyecto piloto. Lo primero que hicimos fue la operativa de vuelos, decir, nuestro plan de vuelo, cuánto vamos a volar, cómo vamos a volar en el ámbito urbano, porque la normativa en España y en general a nivel internacional lo que nos dice es que cuando voy a volar en un ámbito urbano necesito cortar las calles, ¿vale? Intentar controlar el paso de vehículos y de peatones. Entonces, bueno, he traído aquí el caso de cómo se voló, por ejemplo, el edificio tipo, donde se hace un corte de calles en todo lo que es el perímetro del edificio y se habilitan unos pasos seguros para los peatones, estos son los portales, y luego hay un punto de una zona, ¿no? De despegue y de aterrizaje de la nave. Esto se hace el corte de calles con agentes en calle que van controlando un poco, van permitiendo o no que pasen los peatones, ¿no? En función de por dónde va volando el dron. Y este fue el dron con el que volamos, que es un Mavic 2 Enterprise Dual de la empresa DJI, que lo bueno que tiene este dron es que tiene doble cámara, cámara térmica y cámara RGB, de tal manera que este es el controlador cuando vas volando con el dron, te permite obtener imágenes cotidianas, ¿no? Las RGB de toda la vida, ¿no? Fotografía normal, pero a la vez también imagen térmica de lo que está sucediendo en esa envolvente urbana, en esa superficie, ¿no? Que son edificios y calles.
Bueno, aquí tenemos el equipo, ¿no? de pilotos y de voluntarios, y para volar con el dron, importante también por normativa, es ponerle esta cosita que tiene aquí arriba, es un paracaídas, que lo que hace es impedir una caída libre si hubiera algún fallo, etcétera, que no te caiga el dron que está volando a 60-80 metros de altura, por seguridad tiene que tener ese paracaídas. Y luego otra cosa importante es llevar baterías, porque la batería suele durar, en función de las condiciones climáticas, en torno a 25 minutos. Entonces, si quieres hacer un trabajo de varias horas, pues lo bueno es tener las baterías y los cargadores para ir, según las va gastando, en bucle e ir cargando la batería. Bueno, pues los vuelos que hicimos, este es otro tipo de dron, pero bueno, lo he traído para que veamos el tema del solape. Nosotros vamos fotografiando con un gran solape, muchas veces del 70%, para evitar esas zonas de vacíos de información, un solape frontal, pero también lateral, para evitar que no quede nada sin fotografiar. Y lo que hicimos para poder captar, tanto hacer ortofotografía, ¿no? Que es la fotografía aérea donde se puede medir, ¿no? Donde va el eje de la cámara perpendicular a la superficie, hicimos también fotografía aérea con la cámara inclinada a unos determinados grados. ¿Para qué? Para poder hacer el levantamiento de fachadas y de todos los salientes, de los balcones, de alféizar, etcétera, todo para intentar captar, hacer una maqueta lo más realista posible del barrio, ¿no? Entonces, la combinación de ambos vuelos, pues es muy interesante, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué ocurre? Que también podemos tener cámara LIDAR, o sea, que las cámaras, o multiespectral, o sea, los drones, este no, este solo tenía cámara RGB y cámara térmica, pero luego vamos a ver otro al cual se le pueden añadir, en función del objetivo, distintos sensores. Bueno, entonces, fijaos, aquí se ve perfectamente, cada uno de estos puntos son las fotos que se han ido haciendo, y con proceso fotogramétrico lo que hacemos es obtener, esto es un proceso de triangulación, obtenemos una nube de puntos, que es parecida a lo que teníamos en los datos LIDAR, para conseguir, a través de ese procesado, una nube de puntos tridimensional de alta densidad. Y esto lo que me va a generar es como una especie de maqueta real sobre la cual luego vamos a poder pegar las fotografías, de tal manera que el resultado final, he traído aquí, ¿no? De este barrio, esto es pues esa maqueta 3D, ¿vale? Que se puede incluso insertar, no necesitas tener un programa de fotogrametría, esto se puede exportar a un PDF y tener un vídeo, donde tú puedes tener acceso, por ejemplo, a cubiertas de forma muy sencilla, ¿no? A hacer zoom y ver, pues, problemas que puedes tener tanto de eficiencia energética como de estabilidad, grieta, humedades, etcétera. Entonces, esto nos lo posibilita, esto de ese vuelo, ¿no? De drones que realizamos en el barrio de Cornellá de Llobregat. Bien, voy a seguir pasando, y esto es lo que podemos ver cuando vamos volando con el dron con la cámara térmica. Aquí se vería, creo que he traído un vídeo luego para que podamos verlo, pero nos permite ver en este dron que utilizamos los puntos de mayor temperatura y menor temperatura según vamos volando, ¿no? con la aeronave, de tal manera que aquí nos marca el de máxima temperatura 19 y 5 grados el de menor temperatura. Los vuelos, se me ha olvidado comentar, que se hicieron al amanecer. ¿Por qué? Porque como estamos midiendo térmica, lo que es la temperatura, lo que intentamos era evitar la incidencia de la radiación solar directa, porque en cuanto incide la radiación solar, el paramento que sea, ¿no? Tanto en el suelo como en una cubierta, como en una fachada, aumenta la temperatura, ¿no? Y lo que queríamos ver era el intercambio de calor. Este vuelo se hizo en invierno, en enero. Y aquí tenemos también los resultados para ver la eficiencia energética, ¿no? de las edificaciones. Se puede ver, este es un modelado 3D donde tenemos, sobre la maqueta, digamos, se ha superpuesto la imagen térmica, y podemos ver, por ejemplo, quién tiene o no la calefacción encendida en su casa. Cuanto más rojo sea, mayor intercambio de calor hay, ¿no? Entonces vemos elementos conflictivos, ¿no? Que son, por ejemplo, las ventanas, que mucha había de vídeo sencillo, pero aquí podemos ver, pues que las plantas bajas ¿no? Tienen la calefacción encendida, hay pisos que no, hay viviendas que no la tienen porque no están, o también podemos determinar, por ejemplo, situaciones de pobreza energética. Dice, es invierno y no tienen encendida la calefacción. Son barrios vulnerables, y a lo mejor es que los vecinos y vecinas no tienen dinero para costear la energía, ¿no? Para mantener
el hogar en unas condiciones ideales, ¿no? de confort. Y también problemas asociados a las instalaciones, como podemos ver aquí, un acumulador térmico que está al exterior. Y esto es una pérdida de energía brutal, porque este acumulador está continuamente tomando energía para poder mantener el agua caliente a la temperatura adecuada. Bueno, y estas maquetas 3D y toda esta información se la entregamos a nuestra colaboradora, ¿no? a Gloria Gómez, y le dijimos si podía hacer una inspección, ¿no? un análisis, una diagnosis del barrio. Y realmente hizo una labor muy interesante de inspección y pudo detectar muchísimas patologías a nivel de barrio, pero también a nivel de edificio, ¿no? Con muchísima precisión. Yo siempre digo que hay que ir a los sitios, evidentemente, pero estas tecnologías nos ayudan a llegar a ámbitos donde tendríamos que habernos descolgado, ¿no? O subir pues no sé, ¿no? A la cubierta con andamio o con algún hilo de vida, etcétera, ¿no? Y esto me proporciona una visión y llegamos a sitios que son de difícil acceso. Ahora estamos trabajando también, está ya para finalizar, en este proyecto coordinado, ¿no? Con el Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja, con la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Investigación Energética, Medioambiental y Tecnológica en este proyecto coordinado que se llama MATEMAT, que el objeto es la caracterización multidimensional de materiales urbanos, ¿no? Para ver el impacto que tienen los materiales que se emplean en las calles, ¿no? y en la fachada de edificios sobre el ambiente exterior, sobre la demanda energética de las viviendas y también el bienestar de la población, ¿no? Y entonces, bueno, tiene como dos grandes objetivos. Voy a solo hablar del primero, que es generar, como decía, ese conocimiento sobre los materiales, ¿no? urbanos superficiales, ¿no? Y ver un poco cómo, en función del tipo de material, pues estamos mejorando o agravando la situación de confort de las ciudades. Entonces, bueno, aquí cada entidad tiene sus objetivos. Nosotros estamos trabajando en la monitorización entre otras cosas, de las condiciones exteriores de los ámbitos. La investigadora principal es Beatriz Arraz, y voy a traer algunas de esas monitorizaciones, ¿no? Se eligieron para el proyecto también áreas vulnerables a escala urbana, ¿no? En este caso, pues ubicadas al sur de Madrid, y también aprendiendo un poco, ¿no? o utilizando metodologías de otros proyectos, pues se empezaron a monitorizar el clima urbano del ámbito de estudio a partir de puntos fijos. ¿Os acordáis, no? de esta seta que la hemos visto antes, ¿no? en el proyecto Modifica? Y esta ficha que también se había utilizado en ese proyecto se reutiliza, ¿no? para la metodología con modificaciones en este otro proyecto. Y aquí tenemos, por ejemplo, una representación gráfica de la toma de temperaturas, ¿no? De una de las estaciones de calidad ambiental, ¿no? que se colocaban en los barrios, donde se mide temperatura y humedad relativa. Pero también lo que hicimos fue transecto, retomando los transectos del proyecto Modifica, el aire y la calor, pero en vez de hacerlo con automóvil, como aquí había muchísimas calles más pequeñas, etcétera, se monitorizó a través de puntos móviles con un patinete que llevaba la sonda metida aquí en este tubo, porque estos transectos se midieron de día. Entonces tuvimos que hacer este tubo para proteger de la radiación solar la sonda, ¿no? que midiera realmente la temperatura del aire. Aquí tenéis algunos de los transectos y aquí esa toma de datos del punto móvil. ¿Y eso qué me va a permitir? Me permite hacer con sistemas de información geográfica cartografías de este tipo, con muchísima mayor precisión del comportamiento térmico, higrotérmico en realidad, ¿no? de temperatura y de humedad relativa. Aquí tenemos ahora, nos hemos hecho amigos y amigas de nuestros colegas de topografía, de la Universidad Politécnica, pero de la Escuela de Topografía, que tienen un señor dron, ¿no? Entonces es muchísimo más potente. Este es un Matrix 350 RTK que nos permite en esta parte de aquí poner la cámara que necesitamos. Cámara LIDAR, o una cámara multiespectral, o una cámara térmica, una cámara RGB, o sea, depende del del objetivo, ¿no? del proyecto. Aquí tenéis, espero que se vea, ¿no? Esta es nuestra pista de aterrizaje del dron, que muchas veces pues, es una zona, en este caso deportiva, ¿no? Entonces, bueno, no se oye, pero ahora va a salir, va a despegar, ¿no? Lleva aquí la cámara, en esta zona, se ve ahí está colgada la cámara,
Es una cámara térmica, en este caso, y RGB, ¿no? Y ahí arranca ¿no? Y ahí coge altura y empieza a realizar el plan de vuelo que se establece previamente, ¿eh? Aquí esto es un vuelo programado. Pero luego, ¿qué ocurre? Bueno, aquí tengo también para que veáis lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, el dron está volando y ahí esa es la cámara térmica y ahora se puede ver también, se va a pinchar en el mapa. Aquí podemos ver el plan de vuelo. ¿Ves ahí el dron que va volando y va tomando la información? Hay diferentes planes aquí superpuestos, pero se va viendo, tenemos pistas en función de lo que estamos, de lo que queramos a diferentes niveles. Y otra cuestión, una cosa es el vuelo a 80 metros, ¿no? Que donde no hay obstáculo en general, pero luego también hicimos un vuelo en algunos cañones, ¿no? En algunas calles para poder cartografiar con mayor precisión las fachadas de los edificios. ¿Y aquí qué ocurre? Que de repente le empieza a aparecer el cableado, árboles, ¿no? En función de la época del año, etcétera. Entonces, pues aquí tenemos otras dificultades. He traído otro vídeo. Esto es para que veáis cómo aquí ya no había pillado la radiación solar, ya íbamos mal, ¿no? Porque veis en esa primera franja, esos datos ya no sirven, pero fijaos a veces la complejidad, ¿no? Del entorno urbano en el que tenemos que volar, que hay árboles, que hay toldos, que hay balcones. Entonces, bueno, en este caso lo que está haciendo es una termografía y una captura de datos de la fachada de ese edificio, ¿no? Y van de arriba abajo, va recorriendo todo el ámbito con solape, ¿no? Esto es un vuelo que se hace de forma manual, no planificado y depende de la pericia de los pilotos, ¿no? Para que quede bien, ¿no? No haya accidentes y se recoja toda la información. Voy a pasar y finalmente lo que hemos podido con este proyecto Matemag y con este dron ya y estas cámaras de alta resolución es hacer este tipo de maquetas ya en 3 dimensiones. Esta sería en RGB y esta es una maqueta térmica que voy a pasar a este código de colores que se lee muchísimo mejor, ¿vale? Y aquí podemos ver, fijaos, ¿no? En el rango de temperaturas, cómo esto está hecho al amanecer, el gran acumulador térmico que son las calles, ¿eh? Si lo veis aquí, es brutal, ¿no? Fijaos que estamos en torno a 30 y tantos grados, o sea, y sin embargo, los beneficios, ¿no? Del microclima urbano, de la vegetación que siempre está a muchísima menor temperatura. Y podemos ver si hacemos, porque esto, claro, es un vuelo de mucha precisión, se puede ver en estudios de energía, ¿no? Por ejemplo, de la edificación, la presencia de puentes térmicos. Se lee perfectamente la estructura, ¿no? Y cómo se está perdiendo el calor por todos los puentes, ¿no? La estructura de esta edificación o también por los vidrios, ¿no? Que muchas veces son vidrio sencillo. Incluso se pueden hacer maquetas, ¿no? Vídeos, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de este proyecto donde se puede combinar esa imagen RGB con la térmica para poder encontrar anomalías, ¿no? de construcción y asociadas a la eficiencia energética de las edificaciones, con muchísima precisión, mucho más que cuando tenemos estos datos a nivel satélite. Bien, bueno, pues ya, y por último, esta es la penúltima diapositiva, creo, también se han podido sacar alzados, ¿no? Con esos vuelos, ¿no? Metidos en las calles, se han podido sacar alzados con muchísima precisión para detectar, pues, también anomalías o patologías en sitios de difícil acceso, ¿no? Eso nos va a permitir el poder llegar a todos los edificios, ¿no? de la calle. Bueno, y como conclusión, después de estos proyectos, ¿no? Donde se han aplicado tecnologías de información geográfica, creo que son herramientas de apoyo. Y esto siempre lo decimos en la universidad, las nuevas tecnologías posibilitan herramientas de apoyo, pero necesitamos el pensamiento, el conocimiento teórico, metodológico, etcétera, y el pensamiento crítico y reflexivo como técnicas, ¿no? Y como técnicos sobre lo que vamos a usar, sobre cuál es el objetivo, cómo vamos a combinar los datos y sobre las propias salidas, ¿no? En cuanto a cartografía o modelado 3D, siempre hay que revisar con esa visión crítica porque son muy potentes, pero a veces hay cartografías que no tienen sentido, ¿no? Que dice, bueno, ¿y esto ¿Para qué qué? se ha hecho? ¿No? Entonces es importante conocer, tener ese conocimiento experto para poder manejarlas muy bien. Y bueno, aquí finalizo la ponencia. Muchísimas gracias por vuestra atención.
No sé si queréis, dejo de compartir. Sí, ¿Sí? sí, por favor. Gracias, Emilia, por la excelente presentación. Animamos, me presento antes, me llamo Goretti Dañobeitia, del equipo de Life City Life, y queríamos invitar a todas las personas que han participado, a quienes también agradecemos la asistencia, que nos dejen sus preguntas en el chat. Nos han llegado, por otro lado, algunas preguntas, y para ti, obviamente, Emilia. La primera es la siguiente: dada la alta penetración de teléfonos móviles en Latinoamérica, que contrasta con la escasez de sistemas de información geolocalizada consolidados, ¿cuáles considera que son las aproximaciones metodológicas y tecnológicas más prometedoras y que siempre éticamente responsables para transformar estos dispositivos en sensores ciudadanos, ya sean activos o pasivos, que permitan construir conjuntos de datos urbanos fundamentales, asegurando la privacidad y que los conocimientos generados reviertan en beneficio de las propias comunidades y en una intervención territorial más justa? Es decir, cómo podemos utilizar los dispositivos móviles que están al alcance de todos, en el que podemos hacer una contribución ciudadana al conocimiento. Sí, pues ya hay bastante experiencia en ese sentido. Se están utilizando, por ejemplo, para estudios de movilidad. De hecho, el investigador Gustavo Romanillos, que ha participado en algunos de los proyectos que he comentado, desde la Facultad de Geografía sí que están utilizando el empleo de datos a partir de móviles para, por ejemplo, su estudio de movilidad. Nosotros lo hemos utilizado, por ejemplo, en proyectos que ya contará la investigadora y compañera Esther Higueras, en proyectos de su diseño urbano saludable. Hemos utilizado los móviles para la participación ciudadana, para hacer esas cartografías colaborativas, ¿no? Donde las personas van a mostrar, los ciudadanos, ¿no? Y las ciudadanas, cuáles son las fortalezas, los problemas relativos a la salud, pero no van a quedar en una tabla Excel, ¿no? O en una web donde están las frases, sino lo que hacemos nosotros es trabajar con la geolocalización. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es relacionar el problema con la ubicación geográfica y nos va a permitir tener más pistas de por qué esta persona, por ejemplo, tiene problemas pues, relacionados con la contaminación acústica, ¿no? Dice, oye, es que está al lado de una vía de alta velocidad y claro, por eso nos va a dar muchísimas pistas el tema de la georreferenciación siempre, ¿no? Y el móvil, evidentemente, es incluso para construir la propia diagnosis de un barrio. O sea, habría hacer una cartografía colaborativa para tener la opinión de los vecinos y vecinas sobre la salud de un barrio, también es súper importante, ¿no? Sobre aspectos relacionados con la gestión y el mantenimiento, ¿no? De las calles, etcétera. O sea, que creo que es un aporte súper valioso. Nosotros el tema del smartphone, ¿no? O la tablet también lo hemos utilizado para realizar justamente análisis y diagnosis. En algunos proyectos, ¿no? Como el de ciudades saludables que contará Esther Higuera, lo que hemos hecho ha sido utilizar el smartphone y la tablet para ir cartografiando puntos débiles, ¿no? Y fortalezas y potencialidades que se han quedado, digamos, incluidos en una cartografía a nivel de trabajo de visita de campo, ¿no? Con una mirada más experta, pero se puede combinar esa mirada experta con el aporte de la ciudadanía, ¿no? Para construir cartografías mucho más interesantes, ¿no? y multidisciplinares. Gracias. Tenemos también otras preguntas. Además, aprovechamos para recordarles que Gustavo Romanillos y Esther Higueras estarán en las próximas masterclass. Les hemos dejado también los links para registrarse. Sé que muchas de las personas que hoy están aquí ya están registradas, pero bueno, compártanlo también con otras personas que consideren que puedan estar, que tengan interés en el tema. Otra pregunta, no sé si hay alguien más, voy a revisar el chat si nos han puesto. En términos generales, los municipios tienen bajos presupuestos o destinan poco para inversión en tecnología geoespacial. ¿Qué experiencias nos pueden compartir al respecto y cómo balancear presupuesto versus retorno tangible en algún ente gubernamental? Este que nos comentabas, ¿no? de la ciencia ciudadana, ¿no? El aporte ciudadano. ¿Qué otros temas? Porque claro, el tema de los drones, yo no sé cuánto se puede revertir costo-beneficio. Pues yo creo que el ejemplo de Cornellá de Llobregat es súper claro, porque de hecho el encargo de la administración pública, ¿no? Del Consorcio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona era justamente ese, demostrar
que yo siempre digo que a los sitios hay que ir. Y yo aquí en la universidad estudiamos con datos de las bases de datos tal para hacer nuestras cartografías con SIG, pero luego hay que ir a los sitios y visitarlos en primera persona. Pero en este caso el consorcio lo que quería demostrar era que visitando los barrios, pero utilizando, además de nuestra inspección visual, el acompañamiento de los drones, podíamos agilizar muchísimo esos análisis, ¿no? Y diagnosis a una escala muy grande. Imaginaos el barrio, los vuelos los hicimos en 2 mañanas. Imaginad la inspección de esos edificios si los tenemos que hacer de forma personal. El tener que solamente gestionar la subida a las cubiertas hubiera sido un trabajo mucho más largo y un coste muchísimo mayor que el hacer el vuelo en 2 mañanas, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay un aporte muy interesante, ¿no? En ese sentido. Y otra cuestión que también me parece interesante es la gran cantidad de datos que ya hay de forma gratuita, que están generados por programas a nivel internacional. Por ejemplo, Copernicus. Copernicus pone a disposición de la ciudadanía la cantidad de miles de datos que obtienen de los satélites, de esa gran constelación de satélites que tiene, y están digamos, cartografiando o tomando datos de toda el globo terráqueo, vamos, de toda la Tierra. Entonces, creo que es muy interesante en ese sentido. Y respecto a los sistemas de información geográfica, pues también hay que tener en cuenta que hay programas de pago y también hay licencias gratuitas, ¿eh? Hay muchísimas licencias, por ejemplo, QGIS o GeoVSIG, que es un programa desarrollado por la Universidad de Valencia, y hay muchísimos más que son herramientas gratuitas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un campo muy interesante de exploración, ¿no? Y de apostar, ¿no? Por estas nuevas tecnologías. El mundo Sí. dron, pues depende un poco. Quiero decir que podemos tener drones más pequeños, ¿no? O sea, depende un poco del alcance del proyecto, ¿no? Pero hay drones por un precio bastante asequible que tienen ya su cámara, ¿no? Una cámara RGB que podemos hacer, digamos, trabajos de fotogrametría, etcétera. Si ya queremos ir a cámara multiespectral, una cámara LiDAR, pues eso va a incrementar, ¿no? Casi vale más la cámara propia que el dron, ¿no? Entonces, pero ahí también hay otro campo interesante. Emilia, no sé si de esas 2 herramientas gratuitas, una de la Universidad de Valencia, nos puedes dejar el link o por lo menos el nombre aquí en el chat para que Sí, las conozcamos. sí, Y sí. mientras tanto, una pregunta de Andrés Felipe Valencia Mejías que nos dice los avances de la inteligencia artificial y su interrelación con los sistemas de información geográfica están permitiendo una mayor eficiencia en los procesos de análisis urbanos. Es una pregunta que nos hace él. Totalmente. O sea, y de hecho ya yo me he empezado a iniciar en el mundo de la inteligencia artificial. Me he hecho un curso hace muy poquito y es espectacular, el aporte que tiene, sobre todo. La inteligencia artificial me parece un buen aporte en labores que son como más repetitivas. No en resolver o en hacer un proyecto nuevo, etcétera, sí, pero sí, por ejemplo, en el conteo. Hemos trabajado en algunas fincas, por ejemplo, ¿no? En el ámbito rural, y tú puedes entrenar a la máquina, la inteligencia artificial, que es un plugin que va metido dentro de los sistemas de información geográfica, enseñarle a la máquina, por ejemplo, en una finca, en una dehesa, lo que es una encina, y decirle esto es una encina, le vas mostrando, ¿no? Esto es una encina, esto es una encina, diferentes imágenes, ¿no? De ortofoto, etcétera, y al final es capaz de contarte todas las encinas que hay en una finca de forma automática. Y esto se hacía antiguamente de forma manual, pero yo creo que ahí la inteligencia artificial en esta labor que es repetitiva, que es de conteo, pues nos puede ayudar bastante, ¿no? En este tipo de iniciativas, ¿no? De herramientas. O sea que sí lo veo muy, o incluso cuántas piscinas hay en este entorno, en esta ciudad. Y en vez de contarla a través de ortofoto de forma manual, pues podemos enseñar a la máquina, ¿no? A que lea qué es una piscina y que pueda hacer ese conteo de forma automática. Entonces, estas cuantificaciones sí me parece súper interesante el empleo, ¿no? de inteligencia artificial. Perfecto, gracias Emilia. Yo creo que ya llevamos 1 hora pasaditas, 1 hora y 10.
Agradecerte, bueno, de todo corazón, Emilia. La grabación quedará en nuestro canal de YouTube, también la compartiremos por nuestras redes sociales, las redes sociales de Live City Live, y les haremos llegar, aquí ya están aplaudiendo Gildrin Estrada, y dan las gracias Margarita Jans. Les enviaremos el link al video, también a nuestras redes sociales. Les invitaremos también a inscribirse al resto de masterclass. Tenemos 3 más en los próximos días. Aquí todo el mundo dice muchas gracias. No sé si es gracias porque vamos terminando o gracias por lo interesante, pero en todo caso también nosotros les agradecemos muchísimo haber participado. Y Emilia, de todo corazón, muchas gracias. Esperamos seguir contando contigo. Pues muchas gracias a todos y a todas y saludos a todas las personas que habéis seguido la ponencia. Espero sobre todo que haber motivado a utilizar este tipo de herramientas.